Vamos a hablar acerca de los patrones de cambio de tendencia. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenido a un nuevo video de su curso de trading gratuito para todos ustedes en su canal Economía. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los patrones del precio de cambio de tendencia, que son patrones que nos dan esa información sobre que el precio ahora va a cambiar su tendencia previa en el movimiento. ¿Okay? Pero ¿qué son los patrones realmente de cambio de tendencia? Entonces, los patrones de cambio de tendencia son representaciones gráficas del precio que se han repetido durante mucho tiempo en los mercados y nos brindan una información visual sobre la intención del mercado de cambiar su tendencia previa. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente son patrones que nos dejan las gráficas del precio. No importa si la ves en gráficas TIC, no importa si la ves en velas, no importa si la ves en Renko, ¿ok? Cada uno del precio va generando patrones, como decir, figuras gráficas que si vamos al estudio del pasado nos puede dar como un indicio hacia dónde se va el precio, si el precio va a subir, va a bajar o se mantiene lateral, ¿ok? Siempre les voy a recordar que son indicios, ¿ok? Son indicios acerca, pero en este caso más que seguir un indicador como lo habíamos visto en los videos anteriores, ¿ok? Si es suma o resta o que si el cierre, no. En esto es algo gráfico, algo que podemos ver, ¿ok? Importante saber, los patrones no son una verdad absoluta, como se los acabo de explicar, ¿ok? Simplemente reflejan las intenciones del mercado, pero siempre tendrá alguna probabilidad en contra. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a estudiar a continuación, digamos que se basa en estudios, en experiencia de mucho tiempo, pero no quiere decir que es una fiabilidad del 100%, ni siquiera del 80%. Las personas realmente, como decir, con experiencia te hablan de que tiene una probabilidad del 50% en promedio. Otra cosa importante que tenemos que saber que a medida que se dé en temporalidades mayores siempre tendrá más peso que en temporalidades menores, exactamente igual que el resto, ¿ok? ¿Quiere decir que en las temporalidades menores no se da? No, sí se van a dar igualito. Pero si dentro de una temporalidad menor se te está dando un cierto patrón, pero tú revisas un poquito en la mayor y sabes que no va por ahí, entonces probablemente en ese momento puede ser que tenga más probabilidad de fallarte que te dé un acierto, ¿ok? Pero recuerda que siempre debes buscar la temporalidad mayor para ver la tendencia correcta, ¿ok? Y luego nosotros podemos identificar una temporalidad menor y los gráficos nos sirven para eso. Y otro caso que es el volumen será un acompañante ideal para la confirmación de las figuras de cambio de tendencia, ¿ok? El volumen es muy importante, aunque ya les expliqué de que hay activos donde el volumen pues no es total sino es parcial. Sin embargo, no nos puede reflejar cierta confirmación a la hora de la estructura de este patrón gráfico, de estos patrones gráficos. Ahora bien, los patrones de cambio de tendencia más comunes son el doble techo o doble suelo, el triple techo, triple suelo, hombro, cabeza y hombro, cabeza y hombro invertido. ¿Quiere decir que son los únicos? No, hay muchísimos otros más que también vamos a ver. Sin embargo, motivado a la intención de este curso que vamos paso a paso, ¿ok? Estamos destinando este curso para personas realmente desde cero. Hacerte un video de 3 horas con todos los patrones, lo que puedo hacer es confundirte en vez de afianzarte la información. Así que por lo tanto, sí vamos a ver muchos más patrones, pero en diferentes videos, de manera que tú puedas afianzar bien tu conocimiento a tu ritmo. Si tú ves que es muy fácil, pues tú le das play, pero si ves que necesitas volverlo a ver, pues simplemente lo retrocedes y los vuelves a ver, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con este tipo de patrones que aunque vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, realmente son 3, simplemente que uno se da al alza y uno se da al contrario, ¿ok? A la baja. Entonces vamos a empezar con los doble techo y los doble suelo. ¿Qué podemos aprender aquí del doble techo y el doble suelo? Okay. Lo primero es que
debe haber una tendencia previa, ¿ok? Debe haber una tendencia previa. En este caso, ¿ok? Nosotros podemos observar que venimos con una tendencia alcista, ¿ok? Una tendencia alcista que llega directamente al punto 1, ¿ok? Luego hay una corrección. Bueno, fíjense que hay varias correcciones durante el camino, ¿ok? Pero digamos que vamos hasta el punto 1 en este precio, en este 80, un ejemplo. Retrocede hacia un punto A, ¿ok? Luego se eleva a un punto 2, pero esta nueva elevación no supera el punto 1, ¿ok? O lo puede superar pero ligeramente, pero no como viene en el movimiento de la tendencia totalmente, ¿ok? Por lo tanto, luego viene un retroceso. Y si este retroceso, ¿ok?, supera el mínimo anterior, que es este que vemos aquí, ¿ok? Este que vemos aquí, si lo supera, ¿verdad? En esta, vamos a colocarte aquí un circulito. Si supera aquí el punto A, entonces ya estaríamos pendientes sobre la activación de este doble techo, ¿ok? De este doble techo. ¿Y por qué es doble techo? Bueno, porque llega a una resistencia que no permite que el precio baje y se hace la semejanza de un techo. Ok, entonces fíjense, volvemos aquí. Viene la tendencia alcista, ahí llega el punto 1, hay un rechazo, retrocede al punto A, luego sube nuevamente, digamos que está igualado al punto 2, puede pasar ligeramente, pero no lo supera realmente. Luego hay una ruptura de lo que llamamos la línea de cuello. ¿Qué es la línea de cuello? Es el mínimo anterior, ¿ok? El mínimo anterior, el mínimo más alto anterior que hizo el movimiento, que en este caso lo vemos con el punto A, ¿ok? Si el retroceso lo supera, ya estaríamos en la activación del patrón doble techo. En algunas ocasiones hace un pullback, ¿ok? ¿Qué es un pullback? ¿Okay? ¿Qué es un pullback? Este movimiento que ustedes ven aquí de retroceso. Esto en algunas ocasiones lo hace, no todo el tiempo, y ya lo vamos a ver. O por lo menos no de primero, puede ser que lo haga en otra ocasión. Entonces, luego él continúa su movimiento en este caso a la baja. Cuando es un doble techo, el cambio de tendencia va de alcista a bajista, ¿ok? Ahora bien, fíjense lo siguiente. ¿Cuál sería el objetivo mínimo? ¿Okay? ¿Cómo se calcularía el objetivo mínimo? Entonces, la distancia que hay entre el punto A y la parte de la resistencia será la misma que se va a extender, ¿okay? Esta distancia que tenemos aquí al punto A es la misma que se va a extender desde la ruptura hacia la parte inferior, y eso nos daría el objetivo mínimo, ¿ok? Diríamos que hasta ese objetivo mínimo deberíamos nosotros buscar nuestra entrada, o sea, nuestro beneficio de ese movimiento a la baja, ¿ok? Puede que el precio siga bajando, por supuesto, puede ser que siga bajando mucho más, ya entraríamos en una gestión monetaria que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero este sería el punto mínimo. Ahora bien, otra cosa aquí importante para tomar en cuenta. Vamos a acercarnos aquí, ¿ok? Hay dos formas, digamos que, de tomar este trade, ¿ok? Dos formas de tomar este trade. Uno sería, ¿ok? Vamos aquí, vamos a acercarnos. No me deja rayar. Vamos a ver aquí, muy bien. Uno sería colocar una orden de venta justo cuando rompa el movimiento aquí para agarrar completo, o la que es más segura es esperar el pullback, ¿ok? Esperar el pullback. Ahora bien, ¿qué pasa con esperar el pullback? Como no todo el tiempo se da, vas a ver oportunidades donde el precio se te fue hacia abajo y nunca hizo un retroceso. Entonces, eso también psicológicamente hay que asumirlo, que si nosotros esperamos el pullback para estar más seguros, probablemente algunas se nos vayan a escapar, y eso forma parte de esto. No hay que desesperarse, porque ahí es donde cometemos los errores, ¿ok? Con respecto al stop loss, el stop loss debe colocarse, ok, vamos a poner aquí, vamos a tener para acá,
a la mitad, o sea, si nosotros, vamos a colocarlo aquí así, si nosotros, vamos, este doble flechita, sabemos que estamos buscando este movimiento, ¿verdad? Este movimiento que sería la misma apertura, ¿ok? La misma apertura, aquí más finito, y vamos a cambiar el color rojito. Okay. Esta apertura que está aquí sería nuestro objetivo, que es la misma apertura que hay aquí arriba, ¿verdad? La misma distancia que hay del punto A al punto 1 es el objetivo mínimo. Nuestro stop loss debe ir a la mitad, ¿ok? Debe ser la mitad. ¿Entendido? La mitad. ¿Por qué la mitad? Debe haber una relación 2 a 1. Esto se lo voy a explicar muchísimo más adelante. Porque como no todo el tiempo sale bien, nosotros tenemos que estar dispuestos a arriesgar. Es la mitad. Por ejemplo, si nosotros metemos una operación y vamos a buscar $10, entonces tenemos que estar dispuestos a arriesgar 5. ¿Ok? Y eso tomando en cuenta, ¿por qué? Porque si tenemos una probabilidad de 50%, entonces las que sí acertemos nos van a asumir las pérdidas y nos va a dar una ganancia. Esto se lo voy a explicar mucho más adelante cuando ya veamos gestión monetaria, pero se lo quiero como tocar encimita. Entonces, para el caso de este tipo de gráfica, el stop loss debe ir aquí a la mitad. ¿Ok? Si hacemos la entrada aquí, es la mitad lo que tenemos que perder. Si el precio se devolvió y nos sacó, solamente perdimos la mitad del recorrido que estábamos buscando. Muchas personas dicen no, que el stop loss debe ir en la parte superior, ¿ok? Pero esto es muy arriesgado, porque si estoy con una probabilidad de 50-50, entonces si gano 5 y pierdo 5, pero estoy arriesgando lo mismo, pues automáticamente voy a salir tablas, no voy a tener ganancias, no tiene sentido. Entonces el riesgo del stop loss debe ir a la mitad del movimiento que vamos a buscar, ¿ok? De todas maneras, no se me preocupen por eso, que más adelante cuando veamos gestión monetaria se los voy a explicar muchísimo mejor, ¿ok? Veamos con el caso del volumen, que yo les hablé de que puede ser un indicador interesante, ¿ok? Entonces fíjense, mientras viene la tendencia alcista, el volumen viene en aumento, ¿ok? En aumento. Viene el primer rechazo, que tiene bastante volumen, pero en el momento que se está haciendo la formación, el volumen disminuye, ¿ok? Cuando se está formando, el volumen va disminuyendo. En el momento de la ruptura, debe haber un volumen alto, ¿ok? Fíjense que como lo vemos aquí en la gráfica, debe haber un volumen alto. Eso genera fuerza, eso quiere decir que la ruptura fue con fuerza. Y si hay un pullback, este pullback debe venir con un volumen bajo. ¿Por qué? Porque si el pullback es con un volumen alto, entonces el precio no va a ir hacia la tendencia del cambio, sino que simplemente va a continuar subiendo. Entonces ya no estaríamos en una figura de doble techo. Por eso es que hay que estar pendiente de la activación del doble techo. Ahora, si vemos que el pullback es con volumen bajo, ahí entramos, colocamos nuestro stop, ¿ok? Colocamos nuestro stop aquí, ¿ok? Y luego vemos que hay el retroceso, ¿ok? Nuevamente hacia donde va la nueva tendencia y el volumen comienza a aumentar. Entonces, señores, preparen la cuenta bancaria, porque aquí lo que va a entrar es dinerito, ¿ok? Tenemos el objetivo mínimo, lo cual se puede colocar con un take profit, o simplemente podemos ir corriendo al stop, ¿ok? Cuando el precio vaya bajando, colocamos el stop a punto de entrada, ¿ok? Si el precio sigue bajando, voy corriendo el stop, voy corriendo el stop, voy corriendo el stop, hasta que cuando el precio se recupere, se devuelva, me saque y puedo tener una mayor ganancia. Esto sería más o menos cómo se gestionaría este tipo de aplicaciones. Ahora vamos con el doble suelo. Es exactamente lo mismo, pero en vez de la tendencia previa ser alcista y cambiar a bajista, ¿ok? Viene con una tendencia previa bajista, ¿ok? Viene con una tendencia previa bajista, ¿verdad? Con mucho volumen, con un aumento de volumen, ¿ok? Luego hay un rechazo en el primer precio, ¿ok? Hay un rechazo, vamos al punto A. Cuando se empieza a formar que hay del punto A hay un rechazo nuevamente, pero no supera el máximo anterior, o en este caso el mínimo, porque venimos al doble suelo, venimos el mínimo y el volumen va disminuyendo,
Entonces ya aquí me está diciendo que la fuerza vendedora se está colocando pequeña. Hay un movimiento hacia arriba, ¿ok? Con una ruptura. Esa ruptura aumenta el volumen, como pueden observar aquí abajo en este cuadrito rojo, ¿ok? Y en este caso ahora viene un throwback, ¿ok? Un throwback, para los que son más puristas, ese sería el nombre en este momento cuando se regresa pero la alza, ¿ok? Pero por los ya casi todos lo van a llamar pullback. A mí me van a escuchar decir pullback a cada rato, pero el nombre correcto sería throwback en este caso, y en este otro caso pullback. Cuando venga este movimiento y tenemos un volumen que empieza a disminuir un poco, ¿ok? Que empieza a disminuir un poco. Ahí entramos y el volumen aumenta en la subida. Entonces igual, colocamos después de la entrada nuestro stop, ¿ok? Y podemos tener el objetivo mínimo, que es exactamente el mismo entre el punto A y la mitad entre el punto 1 y 2, ¿ok? Lo proyectamos hasta arriba o simplemente vamos subiendo el stop hasta que un próximo retroceso nos saque. ¿Entendido? Esto sería más o menos la forma de gestionar este tipo de patrones, ¿ok? Sin embargo, como les dije, la parte de la gestión lo vamos a ver más adelante. No se me asusten por eso en este momento. Ok, muy bien. Esto sería la parte teórica del gráfico del doble techo o doble suelo. Ahora, muy bien, ¿cómo se ve eso en un gráfico real? ¿Cómo lo podemos nosotros visualizar realmente? Ok, fíjense aquí estos dos ejemplos que tomamos de doble techo y doble suelo, ok. Entonces fíjense que bueno, aquí me comí la foto, la del volumen, pero no importa, lo que queremos es que vean los ejemplos, ya se los mostraré más adelante con otro. Venimos de una tendencia, estos son de gráficos reales, ok, reales, una tendencia alcista, ok. Vamos a colocar aquí amarillito para que se pueda ver mejor. A ver aquí, okay. Venimos una tendencia alcista. Y en mi amarillo, ¿qué pasó con mi amarillo? Bueno, no me quiere dejar agarrar el amarillo para la flecha. Vamos a ver aquí más gruesecito. Ok, venimos a tendencia alcista. Y fíjense, en este momento hay una parada donde vemos el círculo amarillo. Ok, hay un primer techo, un primer rechazo. Cae. Y me marca aquí otro mínimo que estaríamos llegando a lo que llamamos la línea de cuello, ¿ok? La línea del cuello. Hay un nuevo impulso alcista, pero el segundo impulso alcista, ¿ok? No supera, este segundo impulso no supera el máximo anterior, ¿ok? No supera el máximo anterior. Por lo tanto, hay un rechazo hacia la parte baja nuevamente, donde está la línea de cuello, que sería el mínimo anterior. Ahora bien, ese rechazo entró con fuerza, ¿ok? Entró con bastante fuerza y rompe fuertemente, vean cómo lo hace, el movimiento, y casi que del primer impulso llega a nuestro objetivo mínimo, ¿ok? ¿Y cómo sabemos que es nuestro objetivo mínimo? Pues la distancia que hay entre la parte de la resistencia, la parte superior donde está el techo y donde se hizo la línea de cuello. Esa misma distancia la proyectamos, es decir, la misma distancia de aquí a aquí tiene que ir proyectada de aquí a aquí y nos va a dar, fíjense que prácticamente casi en el primer impulso lo logra, ok. Entonces si aquí nosotros entramos, cuando logramos entrar aquí en este rompimiento, colocamos un stop loss a la mitad, que estaríamos más o menos aquí. En el momento que él sigue, nosotros podemos ir corriendo el stop loss, ok, al precio de entrada. Él sigue, si no hacemos una salida, ok, podemos ir corriendo hasta que se devuelve y nos saca, ok, nos va a sacar el precio, pero ya tenemos algo de ganancia, ¿entendido? Esta sería una opción. ¿Cuál es la otra opción? La que hemos hablado, esperar el pullback. Simplemente este movimiento, porque por lo general estas velas son muy rápidas, se da este movimiento a la baja y tú dices, bueno, ahora voy a esperar que regrese, y cerquita de donde está la línea del cuello tú colocas tu orden de compra, ok, esperas que llegue, colocas tu orden de compra, va a la mitad el stop loss y fíjate cómo se va el precio, y aquí sí
se nos da el objetivo mínimo. Ok, igualmente tú puedes ir corriendo el stop, sería la otra estrategia, hasta que te pueda sacar. Pero si lo dejamos correr y este gráfico, bueno, yo lo recorté, él seguía y tenía un poquito más de recorrido. Entonces fíjense, poco a poco lo importante es ir conociendo estos patrones. Ahora nos vamos a otro ejemplo real, pero en este caso es el doble suelo. Entonces venimos exactamente igual del doble suelo, venimos a una tendencia bajista. Ok, hay un primer rechazo, sube, ok, nos hace lo que llamábamos el punto A. Otro rechazo, baja. Cuando ya tenemos este rechazo, fíjense, tenemos dos puntos, trazamos una línea de cuello, ok, hay nuevamente un rechazo y hay una ruptura en esta zona. Ok, aquí el pullback será bastante rápido. Ok, inclusive si nosotros colocamos la entrada aquí, ¿verdad? Tanto del momento de rompimiento o en el pullback y el stop loss a mitad, ok, y el precio se va obteniendo el objetivo mínimo, prácticamente lo toca el objetivo mínimo, y aquí él continúa subiendo en el gráfico un poquito más, pero siempre hay que tener pendiente de que conseguir objetivos mínimos para evitar que tú tengas una posición ganadora y luego se convierta en perdedora. Repito, ¿por qué tú no colocas el stop aquí abajo? Porque sería jugar a la del bobo, porque estaríamos arriesgando mucho más de lo que queremos ganar. Por lo tanto, esto se nos puede devolver y estar perdiendo en mayor ocasión. ¿Okay? ¿Que hay traders que lo hacen? Sí, vas a encontrar muchos traders que lo hacen, y de hecho yo en algunas ocasiones también lo hago, pero eso forma parte de otro tipo de estrategia que les voy a enseñar más adelante. Por ahora, si tú vas a operar con este tipo de figuras, el stop loss debe ser la mitad de del objetivo mínimo a conseguir. ¿Ok? Muy bien, continuamos ahora y nos vamos al triple techo y triple suelo. La ciencia es prácticamente la misma que el anterior, lo único es que hay más toques. ¿Ok? Hay muchos más toques, estaríamos hablando de 3 toques, pero por experiencia les voy a decir que inclusive hay un cuarto toque dependiendo del activo que tú quieras hacer. ¿Ok? Entonces es muy fácil, venimos una tendencia, ¿verdad? Alcista, hay un rechazo en el punto 1, cae al punto A, ¿verdad? Entonces vuelve a subir al punto 2, cae, y aquí nosotros estamos esperando la ruptura, ¿verdad? Porque estamos viendo un doble techo. Resulta que no, en el momento del punto B, en vez de hacer una ruptura, vuelve a ser rechazado el precio hacia el alza, pero no la supera, o sea, no supera el nivel 1 ni el nivel 2, o sea, estos dos puntos máximos se mantienen más o menos al mismo nivel, y la ruptura viene al tercero. ¿Ok? Al tercero, y es exactamente la misma operación. Podemos esperar el pullback para luego entrar completo a la baja. ¿Ok? Entonces el precio de entrada estaría aquí en la ruptura o en el pullback, en este movimiento. Se me fue el gráfico atrás. Okay. Se me avanzó mucho. Ok, aquí muy bien. Okay. Entonces la entrada, digamos que estaría a este nivel, tanto en la ruptura o el pullback. El stop loss a mitad, ok, stop loss a mitad, y este sería el objetivo mínimo a conseguir. Ok, igualmente él puede seguir bajando, tú puedes aprovechar un poquito más de movimiento teniendo la técnica de ir subiendo el stop loss, en este caso de irlo bajando. Ok, pero tienes que buscar un objetivo mínimo para este tipo de operaciones. El movimiento del volumen es exactamente igual, un volumen alto a la hora de que venga la tendencia previa, luego mientras se hace la formación disminuye, y la ruptura es donde tiene un volumen alto. En el momento de ruptura con un volumen alto, ahí es donde tenemos que estar pendientes nosotros para esperar el pullback y entrar. Ese pullback debe darse con bajo volumen, probablemente, y luego cuando continúa aumentar el volumen para continuar su movimiento. ¿Okay? Entonces es exactamente el mismo principio del doble piso o el doble techo, pero
ok, o el doble suelo, pero en este caso son 3 toques. Y como les dije, se van a ver muchísimas oportunidades que no son 3 toques, que son 4 toques, que hay un rechazo y un cuarto. Eso te lo va a ir dando la experiencia, ok. Entonces el triple suelo es exactamente lo mismo, ok, pero con los 3 toques tenemos una tendencia previa bajista, hay un rechazo, llegamos al punto A, otro rechazo, bajamos, vuelve rechazo. Ya con el segundo punto B, y aquí tenemos nuestra línea de cuello donde esperamos la ruptura como si fuera un doble suelo. Resulta que no hay un rechazo nuevamente, cae el precio, pero no supera, fíjense, no supera esta línea, porque si la supera estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de continuación. No la supera, hay un rechazo nuevamente y aquí sí rompe el mínimo anterior del precio. Cuando rompe, vemos que hay un volumen, disminuye, aquí es donde nosotros vamos a entrar, ok. En esta parte nosotros vamos a entrar aquí en el throwback, ok, para los más puristas, y aquí sí nos vamos con el precio al alza. Y recuerdan que tu stop loss va a la mitad. Esto lo voy a repetir mucho porque en el trading se trata de perder lo menos posible para aprovechar que cuando ganes un movimiento grande y te cubra las pequeñas pérdidas más tu beneficio del momento, ok. Entonces ya estaríamos con dos de los gráficos más básicos de los patrones de doble techo, doble piso y triple techo, triple piso o triple suelo, ok, como lo quieras tú llamar. Ok, ahora, ¿cómo se ve esto en un gráfico real? Lo estamos observando en este momento, que aquí sí coloqué lo del volumen, se me olvidó en otro gráfico, pero bueno, estamos en la parte teórica. Muy bien, entonces fíjense que venimos con una tendencia previa, aquí ya viene el movimiento hacia arriba, ok. Hay un primer rechazo y fíjense que aquí viene con un movimiento de volumen, hay un primer rechazo, ese rechazo viene con volumen, como decir, bastantes ventas, cae, nos marca un mínimo, ya estaríamos cuadrando lo que es el mínimo anterior, sube, hay un rechazo nuevamente, no supera la línea de cuello, vuelve a subir, tampoco supera la resistencia, ya estaríamos en 3 toques, pero en el momento que viene el tercer rechazo, este tercer rechazo, miren el volumen que hay aquí, ok. ¿Se dan cuenta? El tercer rechazo, miren este volumen que está en la parte inferior. A esto es lo que nos está confirmando a nosotros de que esta ruptura es válida, ¿ok? Y de que el mercado va a ir a la tendencia bajista. Entonces nosotros vamos a esperar nuestro pullback, ¿ok? Vamos a entrar, fíjense que se dio en este movimiento, tardó algunas velitas en llegar, se dio, ahí entramos, nuestro stop loss a mitad, ok, y el precio simplemente se va, prácticamente pasamos el objetivo mínimo, ok, pasamos el objetivo mínimo, que en este ejemplo prácticamente el primer impulso nos tocó el objetivo, y fíjense que hasta doble ganancia, porque si nosotros entramos justo en la ruptura, aquí nos bota el precio con ganancia, pero podemos volver a entrar en el putback, ok. Vamos a suponer que tú tuviste una posición aquí en la ruptura, ok, vamos a quitar esto aquí, vamos a volverlo a colocar. Tú agarraste una posición y la colocaste justo en la ruptura, el precio viene, nos sacan este movimiento aquí, ok, bajo, pum, aquí hay una ganancia, entendido, pero tú sabes que no ha hecho el pullback. Cuando viene el pullback, fíjense el pullback, vean el volumen que está aquí abajo en el pullback, es bajo. Okay. Este movimiento, cuando tú ves que regresa con un volumen bajo, ahí tú mismo tienes que saber, mira, esto lo que va es continuar. Ahora ya cambio mi tendencia, ahora voy para la tendencia bajista, vuelvo a entrar aquí en short y me como toda esta bajada, o por lo menos voy corriendo mi stop hasta que el precio me saque de regreso, ok. Entonces fíjense que este es un ejemplo real de cómo ir operando. Esto hay que practicarlo mucho antes de entrar con dinero, porque una cosa es decírtelo aquí en el curso con una diapositiva, otra cosa es verlo y que tú tengas dinerito metido ahí. Por eso es que hay que practicar y hay que educarse bien, ¿ok? Ahora fíjense este ejemplo que se los quise colocar de esta manera, porque no todo el tiempo los ejemplos son tan bonitos como salió esto, ¿ok? No son tan perfectos. A veces hay ejemplos que igual significan
el triple techo, el triple suelo, pero que tienen unas variaciones. Y esto lo vamos a ver aquí en el que tenemos el lado derecho. Y en este caso sería el triple suelo. Fíjense en este triple suelo donde hay, lo voy a poner aquí, 1, 2, 3 toques. ¿Ok? Venimos a tendencia bajista, un toque, un rechazo, un toque, un rechazo. Fíjense aquí el volumen empieza a disminuir un poco. ¿Ok? Pero aquí, cuando hay la ruptura, vean este volumen. ¿Ok? Cuando hay la ruptura. Pero esta ruptura se da con un gap. ¿Qué quiere decir un gap? Esto no lo hemos visto realmente totalmente en el curso, lo vamos a ver más adelante. Un gap es un hueco. Y esto sobre todo se da en esos mercados que hacen cierre. Mercados que cierran los viernes y que vuelven a abrir el lunes. Como el mercado de futuro, el mercado de acciones. Entonces de repente el viernes cerraron este precio, pero el lunes a lo mejor pasó alguna información. Y el lunes abre aquí arriba. ¿Ok? Y con esta fuerza de volumen, entonces automáticamente ya esto nos está confirmando la ruptura de este, o el cambio de tendencia que tenía, porque no superó, nos hace la ruptura del cuello. ¿Ok? Y aquí tenemos que ser inteligentes, porque va a ser bastante difícil tú agarrar el precio aquí en la ruptura, porque probablemente en este momento los gaps, esto tú no te vas a dar cuenta, sino que el momento que abre el mercado, y eso es muy difícil. ¿Ok? Sobre todo de repente los fondos, las personas que pueden operar en el pre-market pueden hacerlo, pero nosotros como detallistas no. Entonces tenemos que esperar es el pullback. Aquí es donde va a venir nuestra entrada, o el throwback para que tenga los más puristas en el lenguaje completo. Y ahí sí, señores y señores, nos vamos con el precio. Y fíjense que toca el objetivo mínimo, él se regresa, pero luego continúa su tendencia alcista. Entonces nosotros pues tenemos la opción de ir colocando el stop. Recuerden que el stop va a la mitad, ¿ok? Y luego lo podemos ir subiendo, ¿entendido? Entonces fíjense que este es un ejemplo un poquito atípico, y vean cómo el volumen nos confirma esas rupturas para la hora de continuar los movimientos. Entonces esto sería más o menos como se ve en un gráfico real el triple techo y el triple suelo. Ahora bien, vamos con los hombros, cabeza, hombro. ¿Ok? La forma de operar es prácticamente la que ya les he explicado en las otras figuras, ¿verdad? Pero aquí la diferencia va a ser es que se llama hombro, cabeza, hombro por la similitud, ¿ok? A esas partes de nuestro cuerpo. Y fíjense, porque venimos con una tendencia alcista y llega al punto 1, retrocede al punto A, ¿ok? El siguiente movimiento supera al punto 1 y aquí nosotros seguimos estando en tendencia alcista. Aquí no pensamos en nada de reversión, aquí mantenemos la tendencia alcista. Hay un retroceso hacia el punto B, y cuando nos empezamos a dar cuenta de esto es cuando el tercer impulso, ¿ok?, del punto 3 no supera, ni siquiera iguala el máximo anterior, ¿ok? No supera ni iguala el máximo anterior. Con respecto al máximo del 1, puede estar un poquito más arriba o puede estar un poquito más abajo, pero si no llega ni siquiera cerca al máximo anterior, que sería el punto 2, ya ahí estaríamos hablando de un hombro, porque esto sería la figura de un hombro, la cabeza de la persona y el otro hombro. Por eso es que se llama hombro, cabeza, hombro. Una forma de tú recordarlo mejor en tu cabeza este gráfico. Ok, el volumen es exactamente igual. Fíjense que viene ascendiendo, luego empieza a disminuir un poquito cuando se va haciendo la figura. Fíjense que este tercer impulso no logra llegar arriba, el volumen es bajo, y cuando viene el retroceso, ok, el volumen aumenta, hace la ruptura de la línea de cuello. Ok, esta línea de cuello te la va dando los mínimos de A y B. Ok, estos me dan la línea de cuello. Igualmente nos preparamos, hacemos una entrada en el pullback, stop loss a la mitad y nos venimos con el movimiento buscando el objetivo mínimo o un poquito más, y este movimiento aquí sí aumenta el volumen. Ok, esto será la forma más o menos de trabajar el hombro, cabeza, hombro. Ok, ahora bien, en este caso hay que tener un poquito de cuidado en lo siguiente, y es en la línea de cuello. Ok,
En este tipo de hombro, de figuras de hombro, cabezas y hombros, si la línea de cuello está inclinada hacia arriba, ¿ok? Como lo podemos ver en este ejemplo, o máximo totalmente horizontal, la figura tiene mayor probabilidad de ejecutarse, ¿ok? De ejecutarse. Ahora bien, si nosotros esa línea de cuello la tenemos ligeramente inclinada hacia la parte inferior de esta forma, que se nos dé el hombro cabeza a hombro, pero que la línea de cuello tenga esta inclinación como la línea verde, ahí hay que tener cuidado, porque en vez de un hombro cabeza a hombro puede estar haciendo otra figura de continuación del precio, no de cambio de tendencia del precio. Entonces es pendiente aquí con el ángulo de la línea de cuello. Y esto es un truquito bastante importante, ¿ok? Que lo explica mucho el trader Pablo Gil, el español, que tiene muchísima experiencia en esto con respecto a la línea de cuello de los hombros cabeza a hombro. Se recuerden, o totalmente horizontal o inclinada hacia arriba cuando estamos hablando de que viene una tendencia alcista y va a cambiar a la bajista, ¿ok? Ahora vamos al lado contrario, lo que sería un hombro cabeza a hombro invertido. Es exactamente lo mismo, pero ya en vez de ir a la parte superior nos venimos a la parte inferior, porque venimos de una tendencia previa bajista, ¿ok? Llega al punto 1, retrocede al punto A, el siguiente punto un poquito más abajo, ¿ok? Aquí todavía no tenemos idea de que va a cambiar la tendencia o no. Hay un segundo rechazo, pero este rechazo llega más o menos a la altura del punto A, pero con bajo volumen, ¿ok? Y el siguiente rechazo, que sería el punto 3, no supera ni siquiera iguala el punto máximo anterior, ¿ok? O en este caso el punto mínimo, porque estamos en la otra tendencia. Entonces esto quiere decir que simplemente se está agotando esta tendencia, y cuando hace el rechazo rompe esa línea de cuello, ¿ok? Rompe esa línea de cuello. Entonces con volumen aquí esperamos en el true back para entrar, stop loss a la mitad y continuamos la tendencia alcista para buscar nuestro objetivo mínimo o un poco más arriba dependiendo de nuestra estrategia. ¿Ok? Pero como les he dicho, no se me desesperen por la estrategia de entrar y salir, porque lo que quiero es que aprendamos a identificar esta figura, ¿ok? Que aprendan a identificarla, vean más o menos cómo se opera. Más adelante vamos a hacer la gestión de la operación, ¿ok? Entonces, exactamente igual que el otro, tenemos que tener pendiente, cuidado con la inclinación, ¿ok? Igual, si la inclinación está totalmente horizontal, ¿ok? O hacia abajo, como está en el ejemplo, ¿ok? Depende del hombro, cabeza, hombro. Esa línea de cuello tiene estas inclinaciones. Mientras más hacia abajo esté, mayor probabilidad tiene de que esa figura se dé, ¿ok? Sea efectiva esta operación. Pero si esa línea de cuello tiene un giro hacia arriba, como estas líneas verdes que se da un hombro, cabeza, hombro, pero la línea de cuello, como decía, el retroceso del B llega mucho más arriba del A, ¿ok? Entonces aquí tenemos que tener cuidado porque nos estamos generando otra figura que es de continuación, o sea, como decir, continuación de la tendencia. Entonces eso lo vamos a ver en los próximos videos. Esté pendiente con ese truquito en lo que significa hombro, cabeza, hombro, para que ustedes puedan ir analizando. Ahora bien, ¿cómo vemos el hombro, cabeza, hombro? ¿Ok? En un gráfico real, ¿ok? Aquí lo estamos viendo. Vean cómo viene en la tendencia alcista. En la tendencia alcista, aquí hay un movimiento que lo llamaríamos 1. Baja al punto A, ¿ok? Sube el segundo movimiento que sería el 2. Vuelve a bajar. Fíjense que aquí baja un poquito, pero este tipo de vela es un mechazo, digamos que para borrar stops, ¿ok? Este es un mechazo que prácticamente en estas situaciones hay que verlo como que mira, hay un cambio de tendencia, aquí no vamos para arriba, de hecho sube, pero este siguiente impulso cuando empieza a bajar vemos que no tenía ni volumen, ni siquiera llega a la parte superior, ok, no, ni siquiera lo iguala. Entonces aquí nos ponemos atentos, fíjense, viene la ruptura,
completo hasta abajo, aunque el volumen no es tan alto, sí supera, fíjense, aquí estaría el volumen de la ruptura, ¿ok? Y supera ligeramente aquí la línea promedio en rojo. Aquí está la ruptura, aquí esperamos el pullback, que tenemos dos, tenemos un toquecito aquí, pero fíjense que no hay mucho volumen, pero aquí pudimos haber hecho alguna entrada tomando la estrategia. Si tenemos nuestro stop loss aquí, no pasa nada, esperamos, viene otro toque, aquí podemos recomprar, o simplemente si correcto el stop se te saca, pero fíjense que aquí se aumenta el volumen, aquí se aumenta el volumen, y aquí nos vamos con el precio objetivo mínimo cumplido o un poquito más. Esto es lo que llamamos ya un poquito más la vida real, ok. Fíjense, no es tan perfecto, por eso es que hay que ojear, practicar, ok. Más o menos, fíjense los puntos para poder sacarle provecho a esta figura. Del otro lado tenemos el hombro, cabeza, hombro invertido. Aquí sí tenemos, fíjense que uno más de libro, ok. Fíjense que tenemos uno más de libro, ok. Y que igual venimos una tendencia bajista. Aquí hay un pequeño rechazo, nos llega a esta línea, baja un poquito más, segundo rechazo, en el tercero no llega, no supera, ¿verdad?, el mínimo anterior y sube. Hay una ruptura, lástima que no coloqué, no me di cuenta que me cortó la diapositiva del volumen. Sube, hay un pullback. Aquí nosotros entramos en el fruitback, aquí nosotros vamos a entrar, ok, y se nos cumple el objetivo mínimo, ok, se nos cumple el objetivo mínimo en este momento. Ahora fíjense por qué hay que buscar objetivos mínimos. En este gráfico, aunque lo tengo hasta aquí, el precio supera ligeramente el objetivo mínimo y luego se fue de nuevo hacia la baja. De nuevo hizo esto, ok, donde lo tomé, él continúa a la baja. Entonces el hombro, cabeza, hombro nos dio el resultado que decía, que era la apertura desde el máximo de la cabeza, o sea, esta apertura que ustedes ven aquí, esto que desde el máximo de su cabeza, o en este caso el mínimo de su cabeza porque estamos invertidos, hasta el cuello, es la misma distancia que proyectamos hasta el objetivo mínimo, y ahí tomamos ganancia y después de mercado se devolvió completamente. Entonces fíjense que tenemos una inclinación perfecta horizontal, se pueden dar inclinaciones, se pueden dar como este caso que digamos que es un hombro, cabeza, hombro invertido del libro, para encontrar el objetivo primordial. Importante, existen muchos más patrones, como les dije al principio, de cambio de tendencia, pero para efectos de este curso vamos paso a paso para que puedas aprender desde cero. La intención con el curso es no llenarte de tanta información en un video de 4 o 5 horas. Ya este está bastante largo a mi parecer, para que vayas poco a poco y que tú puedas ir acostumbrándote visualmente a esto. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Es muy fácil. Vamos a hacer un ejercicio. Ahora vas a ir a tu plataforma de trading favorita. Si estás siguiendo este curso desde cero, ya te mostré en el caso que es TradingView. Y vamos a identificar estos patrones en diferentes gráficas, ¿ok? Tienes que ir a practicar el ojo, y por eso es que lo coloqué en videos separados, para que tú puedas ir practicar, ver, que acostumbres tu vista. Ok, fíjense que aquí estoy en TradingView. Bueno, aquí estaba ya los análisis que estaba haciendo en Bitcoin. Vamos a revisar, aquí estoy en Bitcoin. Vamos a revisar aquí en Bitcoin por encimita para que podamos ver. Estoy en un gráfico de 4 horas. Para que busquemos esos patrones que podamos observar y aprender. Fíjense que aquí ya está bueno. Vamos a buscar el zoom. Ok, vamos a acercar el zoom. Fíjense aquí. Ok, ¿qué tenemos aquí? Fíjense en este gráfico en Bitcoin. 1, 2. ¿Qué tenemos ahí? Techo. Ok, dos techos, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Una línea de cuello. Okay. En este caso no hubo pullback, simplemente siguió, ok, pero si tomamos en cuenta la distancia que hay entre este y lo proyectamos, pues se cumplió el objetivo en este doble techo, okay, en este doble techo. Ahora bien, vamos aquí, fíjense que después de este doble techo,
Fíjense lo que me hace aquí. 1, 2. ¿Qué es esto? Un doble piso. Ok. Hubo aquí un rechace, hubo aquí y me voy hacia arriba. Ok. Entonces fíjense que esto es un gráfico de 4 horas. Normalmente en diario es mucho más efectivo. Pero fíjense cómo podemos ir visualizando prácticamente, y les coloco las rayitas para que lo vean, pero ya ustedes tienen que ir poco a poco. Vamos a seguir viendo el precio y esto tienen que hacerlo ustedes en diferentes activos, revisar las gráficas, a ver qué podemos observar, qué podemos ver, ok, de manera que usted acostumbre su ojo, acostumbre su vista a que ya simplemente cuando usted ya vea el patrón, identifique el patrón, ya usted sepa cómo responder fácil, ok. Bueno, fíjense este caso que está aquí. Okay, que este caso que está aquí, muy bien, vamos a acercarlo aquí. Ok, fíjense aquí tenemos 1, 2, 3 toques en esta zona. Inclusive podemos colocar este como el primer rechazo, como un cuarto toque, lo que les explicaba. Ok, que se pueden dar estos casos en esta zona como está aquí. Ok, y luego hubo la ruptura hacia arriba, aquí hubo el pullback. Ok, fíjense, aquí está la ruptura, aquí hubo el pullback, aquí pudo haber entrado y me voy con el movimiento. ¿Ven? Entonces, pero no salen tan perfecto como de repente uno lo puede ver en los libros, como la mayoría de los cursos que se dictan, ¿ok? Por ejemplo, lo que yo hice, nada más se quedaban con las gráficas de la diapositiva, pero cuando tú vas al mercado real, pues no lo ves tan claro. Por eso es que es importante que usted agarre su TradingView o alguna otra plataforma, porque hay muchísimas. Yo coloqué la de TradingView pues porque es gratuita y digamos que es bastante amigable, ¿ok? Bastante amigable y la pueden utilizar, ¿ok? Podemos ver, aquí ya hay una inclinación, vamos a ver qué otro gráfico nos podemos encontrar. Fíjense, aquí está otro de doble piso, ok, que ya sin hacer tantas líneas ya tú lo puedes observar. 1, 2, rechazo, vámonos, ok, vámonos y nos fuimos hacia arriba, ok, hay rechazo y nos fuimos, ok. De poco a poco ustedes empiezan a analizar, a estudiar, ok. Fíjense que tenemos aquí, ok, que tenemos aquí tenemos, mire, 1, 2, 3 y hacia abajo, ok, ¿lo ven? Y hacia abajo, vámonos aquí, este está mucho más claro para que vean que sí funciona. Lo importante es que ustedes practiquen. Miren, aquí está 1, 2, 3 testeos a una zona de precio, ok, y subo. Y esto es importante que entiendan que son zonas, no es que es exactamente el mismo precio, pero fíjense el rechazo y de aquí al alza, ok, se fue. Lo que no he encontrado en Bitcoin, hombro, cabezas, hombros, tal vez lo podamos encontrar en algunos otros activos, pero simplemente para no hacer el video que ya bastante largo va, ok, aquí está más o menos un hombro, cabeza, hombro. No es tan perfecto, pero se puede pasar, ya que este mechazo es el que me lo anula un poquito. Pero fíjense este movimiento aquí hubo uno, aquí en la parte fuerte sacamos este mechazo, 2, aquí el otro hombro y hacia arriba, ok. Vamos a ver si conseguimos uno mejorcito. Vamos a ir un poquito más atrás, a ver, ok. Pero te invito realmente a que hagas este ejercicio. Yo lo estoy haciendo en este momento con Bitcoin porque la tenía abierta, pero vete al SP500, vete a Forex, vete a otra criptomoneda, vete a futuros y verifica esas figuras, cómo se comportan, ok. Aquí, fíjense aquí está, hombro, cabeza, hombro invertido, ok. Aquí está un hombro, una cabeza, el otro hombro, y aquí se da lo que yo les estaba diciendo, ok. Aquí se da, fíjense, esta misma proyección, esta misma altura que está aquí, la proyectamos en la ruptura y prácticamente ligeramente aquí nos tiene el objetivo, ok, un poquito aquí más, nos tiene el objetivo aquí abajo y luego más bien retoma su tendencia bajista. Entonces por eso que es importante asegurar el primer objetivo de la figura, ok. Fíjense que ahí teníamos ese hombro, cabeza, hombro. Bueno, yo ya creo que tocamos los tres, el triple, el doble y un hombro, cabeza, hombro invertido, aunque no lo hemos conseguido
en la parte superior. Sin embargo, bueno, la invitación es a que poco a poco continúe el curso. Nos quedan otros patrones más, como los que está aquí señalado, que ya tengo aquí. Esto te los voy a aplicar posteriormente. Pero es importante que entiendas, en el trading debes practicar. Todavía no estamos a punto de ingresar dinero real, ok. Ya te mostré que aquí puedes hacer simulación en el panel de trading, en TradingView, con Paper Trading, ok. Todavía no es momento de ingresar dinero, simplemente sigue educándote, sigue aprendiendo y continúa con el resto de videos. Espero que te haya gustado, espero que esta información sea de utilidad. Cualquier otra situación déjamelo en los comentarios para tomarlo en cuenta en los próximos videos. Cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad. Chao.